la tarde con 41 minutos. Uno de los temas más debatidos en la escena nacional es el de la reforma electoral y qué implicaciones tiene para la vida democrática y de los partidos. Los partidos políticos se han decantado en favor o en contra de su aprobación. La presidenta realizó algunos ajustes a la misma. Sin embargo, parece que no se va a lograr el número de votos legislativos para aprobarla, y ya se ha hablado de un plan B. Para abundar en el tema, invitado al consejero nacional Jorge Montaño Ventura y voy a decirlo síntesis, al delegado del INE en Tabasco, Gregorio Aranda Acuña, quien por cierto tomó protesta como encargado de despacho de la vocalía ejecutiva del instituto en Tabasco en sustitución de Elizabeth Tapia Quiñones. Esto hace apenas unos días. Aranda Acuña es miembro del Servicio Profesional Electoral desde hace más de 26 años, habiendo desarrollado su carrera profesional en las entidades de Chiapas, Guanajuato, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero y en el estado de Tabasco desde hace 2 años. De tal manera que está pues aclimatado, ya sabe lo que es Tabasco. Bienvenidos los dos, qué gusto saludarles. Muchas gracias. Jorge, bienvenido. Gracias, Chuy, por brindarnos siempre esta interacción con todo el auditorio que escucha a fondo. Muy bien. Oye, a ver, déjame empezar con Gregorio, que está de estreno prácticamente, ¿no? Nuevo en la vocalía como encargado de despacho, pero viejo en el INE Tabasco, bueno, mejor dicho, con experiencia, vamos a decirle así, en el INE Tabasco. Ya estás enganchado, ya, digo, no tienes mayor sobresalto al tomar este asunto. ¿Cómo encuentras al INE aquí en Tabasco? Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias, Chuy, por el espacio. Efectivamente, hace 8 días exactamente rendí protesta como encargado de despacho, y como bien ya lo mencionaste, mi trayectoria data de 26 años y he ocupado diferentes cargos como vocal de capacitación, vocal secretario distrital, vocal ejecutivo distrital, desde fines de 2011 vocal secretario en junta local en las entidades de Chiapas, Guerrero, y ya el próximo mes estaré cumpliendo 3 años de haber llegado aquí a la entidad, a Tabasco. Entonces, esto es parte de un procedimiento debidamente regulado, normado por el Instituto Nacional Electoral. La movilidad de los delegados es algo normal, natural, sí, que pues las necesidades del servicio los llevan a otras entidades. Se dio el cambio, como ya lo dijiste, de Elizabeth Tapia Quiñones, no vino de otra entidad algún titular. Entonces, como parte de estos procedimientos, fui recipendiario de la confianza de la presidenta Tadei, de la doctora Claudia Arlet, secretaria ejecutiva, y por supuesto también aquí del consejero Montaño, y pues estamos a cargo y con todo el compromiso. ¿Por qué encargado de despacho? ¿Por qué no delegado? Ya, porque justamente las vías que tiene el INE para la ocupación de estos cargos son el concurso público de ingreso, es decir, para ingresar, como lo dije, yo ingresé en 1999 en el cargo de vocal de capacitación electoral a nivel junta distrital, fue por concurso. Entonces, todos estos cargos en principio son por concurso. Desde 2020 hay otra vía que es un certamen interno, y la otra es el encargado de despacho. Es decir, mientras, como no hay un titular que venga para acá, no hay un concurso porque lleva su tiempo, entonces no se puede, digamos, quedar acéfalos estos espacios de las delegaciones, debe haber un titular, y esto es algo que está establecido en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral. Pero, a ver, ¿me quieres decir que posteriormente serás delegado oficialmente? No, o sea, posteriormente tendré la oportunidad cuando venga el concurso de concursar, así es. Esta encargaduría es una atribución que tiene directamente la secretaria ejecutiva de nombrar. Ya cuando venga el concurso yo seré, digamos, un aspirante más en su caso. Ok, son las 4 de la tarde, 46 minutos. Bien, vamos a meternos con el tema de esta reforma electoral. A ver, ¿cuál de las modificaciones propuestas creen que es la más trascendente para la vida democrática del país y cuál para el instituto, Jorge?
Bien, sí, pues buenas tardes a todo el auditorio que escucha a fondo. Todas son importantes. Una que podríamos mencionar trascendente, que tiene que ver con los partidos políticos, que tiene que ver con temas de legalidad y, por supuesto, para nosotros es el uso de los recursos públicos, las prerrogativas como le conocemos. Es el tema de la fiscalización. Ahí es trascendente, se busca en la propuesta que viene, la reforma, que la fiscalización sea en tiempo real, que se pueda advertir en tiempo real y no posterior, como suele ser el caso ahora. Nosotros fiscalizamos, analizamos los informes en fiscalización, pero no son en tiempo real. Advertimos a veces en el proceso o ya concluidos los procesos cuando nos dan los informes. Es que sea en tiempo real y nosotros podamos, en esa coordinación que tenemos con las autoridades, la Unidad de Inteligencia Financiera y autoridades hacendarias, poderles dar vista, porque el INE es una autoridad administrativa, su capacidad investigadora es administrativa, lo cual es limitada, no tenemos mayores facultades, pero las autoridades punitivas tienen una capacidad de investigación diferente. Creo que es de las partes trascendentales que vienen para el instituto, lo que es el tema de la fiscalización en cuanto se refiere a de los puntos que tiene esta reforma. O la propuesta de la reforma. Sí, sí. ¿Y cómo quedaría el INE con las modificaciones originales respecto al instituto? O sea, ¿qué modifica en el instituto? Bueno, como te señalaba, se busca una vigilancia que sea más agresiva, por llamarlo de alguna manera, pero es más precisa. No quiere decir que actualmente no lo sea, pero es con un mecanismo distinto. Con esto se busca tecnificar también esa fiscalización. Es hacer uso precisamente de las herramientas tecnológicas para seguir conociendo el origen, el monto y el destino de los recursos que se le da. Para efectos prácticos son las prerrogativas que tienen los partidos políticos, que son dinero público, dinero de los impuestos de las y de los mexicanos. Entonces, se le tiene que dar un tratamiento muy minucioso para conocer en qué se están aplicando y sobre todo que haya el cumplimiento de legalidad de los partidos políticos. Un ejemplo claro, Chuy, si me lo permites, ya que estamos en el día del tema el Día de las Mujeres, es que los partidos no simulen el 3% que están obligados a otorgar para la participación política de las mujeres, para el empoderamiento, y podamos nosotros advertir esta situación y por supuesto que hay sanciones. En la sesión de... ¿Es algo corriente que se simule, que se utilice ese dinero? Que se pretenda. Que se pretenda, Sicho. Yo creo que ese es un tema público y aquí yo creo que venimos contigo a hablar a fondo. Claro. Entonces, si hay quienes lo intentan llevar a cabo, sorprender a la autoridad electoral, y lo cual, bueno, el resultado está en las sanciones de quienes hayan intentado llevar a cabo esta conducta que contraviene, por supuesto, todo lo que hemos logrado avanzar en materia de participación política de las mujeres. ¿Hay antecedentes de esto, de este tema, de esta simulación aquí en Tabasco, aquí en el INE? Bueno, en este tema, justamente como lo está mencionando el consejero, nosotros lo que hacemos es vigilar con las herramientas normativas que tenemos hasta el día de hoy que eso no suceda. O sea, porque, digamos, este asunto de la fiscalización y de la eventual simulación es una atribución directamente del Consejo General a través de la Unidad Técnica de Fiscalización. O sea, aquí nosotros, los llamados órganos desconcentrados, la Junta Local, las juntas distritales, coadyuvamos con la autoridad central. Por ejemplo, los informes se reciben aquí en la Junta Local, se verifican los espectaculares y demás, pero esa información la remitimos al Consejo General vía la Unidad Técnica de Fiscalización y ya eso, pues como lo plantea aquí el consejero Montaño, pues lo hacen allá directamente. Pero no han encontrado nada. Digo, situaciones que se han habido sanciones. Y bueno, las sanciones, ustedes han dado cuenta en las sesiones de Consejo General que son públicas, son sanciones millonarias. Y no solo por este concepto, por diversas
conductas, digo, no van a la ilegalidad, pero se desatienden cuando son las recomendaciones de cómo ejercer el gasto público, cómo comprobar el gasto público que tienen los partidos políticos, sus prerrogativas. ¿Cuál es el partido más castigado, entre comillas, por esta situación no, pues, a nivel nacional? Cualquier partido puede presentarlo, y pueden presentar pero hay diversas, algún partido diversas conductas, al que le han diversas conductas, multado, que le han castigado ¿cuál es el que tiene más incide más en faltas? Y creo hoy ya los partidos políticos están jugando en una cancha pareja. Hoy ya todos los partidos han presentado avances precisamente en cuanto a la rendición de cuentas que tiene hacia el Instituto Electoral. Pero sí antecedentes de que sí se venían dando este tipo de situaciones. ¿Qué se ha buscado con esta integración del Consejo General? Precisamente avanzar en el tema de fiscalización, que es una parte toral y que viene reflejado en la reforma. Por eso se maneja el rubro de fiscalización, por la importancia que representa no solo para el órgano electoral, sino también partidos políticos y por insisto, el tema de los recursos, que son recursos públicos. Según lo que han expresado, sobre todo los legisladores del PT, no irán a la reforma. Ellos sostienen que las modificaciones van hacia construir un partido de Estado. ¿Ustedes, con su experiencia, ven esto en la propuesta, Gregorio? Bueno, evidentemente el financiamiento, las prerrogativas, como lo ha mencionado el consejero Montaño, tal cual están ahora, pues todos los partidos tienen, digamos, los suficientes recursos para poder llevar a cabo no solo sus actividades a lo largo de los procesos electorales, sino en periodos no electorales, lo que se conoce como gasto ordinario. O sea, está claramente establecido, y el proyecto de reforma ya está en el sentido de reducirles 25% de las prerrogativas o el monto total, la bolsa de dinero, digamos, que tienen actualmente. Entonces, pues evidentemente ellos están reaccionando en ese sentido. Es decir, si me van a quitar de 100 pesos, me van a quitar 25, para ellos representa un recorte significativo que desde luego están haciendo su parte. Y lo del partido de Estado, Jorge, me imagino que viene por el tema de que Morena, pues por el número de votos que tiene y todo esto, sus prerrogativas, si le quitas 25 pesos, pues sigue teniendo mucho. Sí, efectivamente va en proporción precisamente de la votación que se obtenga. Así es como se otorgan las prerrogativas a los partidos políticos. Y bueno, también, y eso lleva a que los partidos que no obtengan una votación considerable, bueno, sus prerrogativas igual irán en función de ello, serán menores. Pero aparte a eso, Chuy, es un tema que luego, cuando hay multas, pues se les dé cuenta de sus prerrogativas. También los partidos tienen mecanismos de defensa. En la propia unidad técnica de fiscalización, ellos pueden solicitar lo que se llaman procedimientos oficiosos, procedimientos de seguimiento, que les dan una oportunidad de poder aclarar y evitar ser sancionados con multas pecuniarias. Y hablamos que en el INE las multas son millonarias, porque así es en proporción de los recursos que obtienen los partidos políticos. Esas prerrogativas, igual, como son partidos nacionales, hablamos ya de montos millonarios. ¿Hay partidos políticos que no han podido pagar alguna multa? No, es que no la van a erogar ellos. El INE la descuenta precisamente de sus aportaciones, de sus prerrogativas que le corresponden, y las multas que ya quedan firmes, esas van hacia la Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Así como aquí en el Estado. ¿No tienen ustedes esos de las meses sin intereses? No, de ninguna manera. Para eso son los procedimientos de seguimiento o los oficiosos en la unidad técnica de fiscalización, que son precisamente para que les da un espacio de tiempo a los partidos para que puedan subsanar, aclarar, porque hay que entender a veces por la celeridad también que lleva y el vasto trabajo, no un cúmulo de trabajo que tiene la unidad,
no se adviertan algunas cosas que ellos consideran que pueden solventar en un tiempo que se les dé adicional. Se ha dicho que no les van a alcanzar los votos para que pase esta reforma, aunque ya la modificó, la presidenta le hizo una revisión, trató de, no sé si la palabra adecuada es suavizarlo o de quedar lo mejor que se pueda para que sus aliados Verde y PT pues fueran con ellos, pero parece que no, aún así no. Está el tema de los plurinominales que sigue haciendo mucho ruido, sobre todo con estos partidos, ¿verdad? Si no pueden, hay un plan B, dice la presidenta. ¿Cuál es el plan B, Jorge? Bien, se propone una reforma constitucional que requiere una mayoría calificada en la Cámara. Pero para llevar a cabo una reforma legal, para leyes secundarias que le llamamos, es con mayoría simple. La propuesta de reforma la envió la presidenta el pasado 4 de marzo, precisamente, la presidenta de la República, y tiene un impacto en 11 artículos de la Constitución, 37, 48, 52, 53, 54, 56, por mencionarte algunos de ellos. Bien, de no obtenerse los votos para una reforma constitucional, pues la propia Constitución tiene los mecanismos para llevar a cabo pues, leyes secundarias. Pero hay también que distinguir qué se puede modificar por reforma constitucional y qué también podría ser mediante leyes secundarias. Modificar las prerrogativas de los partidos implicaría una reforma constitucional. Modificar la integración del INE se requiere una reforma constitucional. Pero no así algunas otras disposiciones que sí pueden ir a través de leyes secundarias, como la parte administrativa del INE, como lo que se está comentando, que es la modificación de la permanencia a temporalidad de las juntas distritales que tiene el INE, que son 300 en todo el país. En Tabasco tenemos 6. Y que ello pudiera entrar en esa modificación en una reforma legal. Ya es un tema e inquietud, y lo quiero decir aquí porque es la primera pregunta que nos hacen donde vamos a las delegaciones del INE en todo el país. Porque son muchas las familias que participan en las juntas locales, o sea, que es algo que se está considerando, es algo que estamos nosotros desde el Instituto Nacional Electoral solicitando que se analice a fondo para que el sistema nacional electoral, como lo tenemos el día de hoy, que ha sido efectivo, eficaz, ha quedado demostrado en los procesos electivos el resultado que hemos tenido. Como ejemplo claro es la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, sin un antecedente y con una reglamentación que provino del constituyente y que el Instituto Electoral, a través de los acuerdos en Consejo, tuvimos que adecuar o normar. No legislamos, lo que nos permitían nuestras facultades para poder, dijéramos, enderezar un poquito ese barco. Lo hicimos, y para ello todo el personal de la familia electoral INE demostró su capacidad de adaptarse a nuevas disposiciones, algo que nunca habíamos llevado a cabo, que era la elección del Poder Judicial. Entonces, hay una razón de existir de las 300 juntas distritales. Pero aparte, Chuy, ahí va. Los módulos de atención ciudadana, donde todas y todos vamos a sacar nuestra credencial de elector, dependen de las juntas distritales. Entonces, no podríamos tener módulos eventuales, están de carácter permanente los 7 días a la semana. Y también se trabaja la actualización de la cartografía electoral, esa es permanente.
O sea, la atención que tenemos nosotros a la ciudadanía en las juntas distritales es de carácter permanente. Hacerlas eventual, lo estamos pidiendo que lo reconsideren. Finalmente nosotros no vamos a hacer la ley, nosotros vamos a acatar lo que nos envíe el constituyente, como lo hicimos en el proceso electoral del Poder Judicial, pero sí es algo que estamos pidiendo que se valore, porque el derecho electoral es una materia especializada, permanente. Al no pasar o al necesitarse una reforma constitucional al tema, o sea, mayoría pues, por ser una reforma constitucional, para el tema de las prerrogativas de partidos y del mismo instituto, quiere decir que no se modificaría, quedaría igual. Es correcto, el tema de las prerrogativas y la integración de la Cámara de Diputados, que seguiría siendo de 500. Lo que sí es que se podría modificar es los mecanismos ya de cómo se integrarían los que hoy son los plurinominales. Seguirían siendo 200 con un mecanismo de elección distinto, que sería tener la boleta del que obtiene el voto por mayoría, y en otra iría también las personas que están en esas listas, porque van a existir las listas. Y también van a estar los que obtengan el segundo lugar. No obtengo la mayoría, la diputación por la cual voy participando, pero quedo en segundo lugar, y esos son otra lista de 100, son 100 espacios más que habría para la Cámara. Pero va a seguir siendo de 500 diputados. Ok, entonces, ahora, ya ves, en la elección pasada del Poder Judicial se criticó mucho el tema de los acordeones. ¿Han pensado o han buscado alguna forma para que los acordeones ya no sean parte de una próxima elección, o seguirán valiéndose los acordeones en las mamparas, detrás de las mamparas? Bueno, habría que ver el contexto, porque finalmente esto ya se llevó a la instancia jurisdiccional. Hay que ver cuál es el contexto. Hay gente, hemos visto gente que anota, o lo vimos en el Poder Judicial. En las demás elecciones el tema visual. Hay quienes van a votar por un partido, lo asocian al color. No necesariamente tienen que ver quién es el candidato. La gente a veces vota por los partidos, salvo en el tema de los independientes. Pero ahí es un tema visual. En el tema del proceso electoral judicial, que es donde surge esto de los acordeones, fue un asunto que, si bien ya se discutió, se dirimió, la autoridad jurisdiccional pues ya tuvo su resolutivo. En el caso de la autoridad administrativa, que es el INE, pues nosotros respetamos a veces las expresiones de promoción y difusión política, siempre cuando estén ajustadas a las reglas que tenemos. Hablo cuando es la publicidad que hace cada una de las personas que está puesta en un proceso electivo. Aquí no se pudieron utilizar emblemas, no se pudieron utilizar colores. Fuimos cuidadosos hasta los colores de las boletas, y la forma de hacer campaña fue diferente. Ya en el tema de los acordeones, bueno, insisto, la autoridad determinó ya mediante un resolutivo en definitiva cuál era la situación de los acordeones. Pero sí hay que ser claros. Hubo personas que no llevaban un documento impreso que se hubiera hecho en serie, llevaban sus propias anotaciones. Sí tuvo oportunidad de ver eso, porque fue grande el cúmulo de nombres para los cargos que estaban participando, 881 cargos, pero replicado por el número de personas que estaban participando, pues eran bastantes. Entonces, digo, hay cosas... es que es una locura eso. Por supuesto, pero ahora en este proceso electoral que tenemos el 27, es un proceso electoral ordinario. No, deja que te diga, Jorge, que yo voté por 4 personas. ¿Y tienes una boleta de 10? Y todo lo de... No, por 3, no sé, no me acuerdo si 3 o 4. Todo lo demás lo anulé, porque no tenía yo ni la menor idea de por quién voté. Es una locura esto. Sí. Es una verdadera locura. Era la primera ocasión que llevamos a cabo este proceso. Quedó anunciado en la propia reforma al Poder Judicial. Nadie me dio un acordeón. que va a ser en el 27. Esa es otra de los temas que también trae la reforma, que sea en el 2028.
Bueno, ahora Con la complejidad. sí. Bueno, vamos a hacer la pausa, son las 5 de la tarde con 6 minutos. Vamos a hacer la pausa y a regresar a seguir platicando con Jorge Montaño Ventura, que es consejero nacional del INE, y Gregorio Aranda Acuña, que es delegado del INE aquí en Tabasco. 5 de la tarde con 8 minutos. Siguen aquí en la mesa con nosotros el licenciado Gregorio Aranda Acuña, delegado del INE en Tabasco, el licenciado Jorge Montaño, consejero nacional del mismo instituto. Bueno, a ver, ¿qué papel jugarían los organismos públicos locales electorales, los OPLES, en la nueva estructura electoral? ¿Gregorio? Sí. Bueno, de acuerdo con el proyecto de reforma, que ya está en la cancha de la Cámara de Diputados, ese tema no está en el proyecto, o sea, ellos quedarían igual. Todo esto, sí, sin cambio. Los OPLES, entiéndase aquí, para decirlo por su nombre, el IEPC-T se queda tal cual. ¿Y el tema de la inteligencia artificial lo trae? Sí, ya el INE incluso está brindando cursos a todo el personal. Hoy platicamos aquí en la Junta Local en Tabasco sobre los cursos de la inteligencia artificial que ya está brindando el INE. El INE no limita derechos, pero lo que sí buscamos es normar y regular esos derechos, los derechos políticos electorales. La inteligencia artificial es un derecho, así como las redes sociales. No podemos limitarlas, pero sí buscamos regularlas. Que haya una norma. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que en el uso o abuso de estas herramientas se vaya, sobre todo en el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Porque ahí luego se da el anonimato. Entonces, lo que buscamos no es limitar, pero sí regular. O sea, toda ciudadana o ciudadano puede hacer uso de estas herramientas, pero buscamos que haya un orden, que haya un respeto. Como está propuesto en esta reforma electoral el tema de, decía la presidenta que se le tenía que poner una leyenda hecho con inteligencia artificial. Es correcto, para distinguirlo, y es otro tema que también va a entrar en fiscalización, en materia de fiscalización. Porque todo eso genera un gasto. Eso no lo hacen gratis, eso tiene un costo y se tiene que fiscalizar. Pero ¿es factible fiscalizarlo, distinguirlo, encontrarlo? ¿La inteligencia artificial no se podría confundir? Por eso en el INE, como te mencioné, en el tema de fiscalización es ya hacer uso también de los avances tecnológicos. Nosotros tenemos que ir a la par también de cómo ha ido evolucionando la tecnología. O sea, inteligencia artificial contra inteligencia artificial. Dijéramos que sí. Ahora tenemos, porque por ejemplo, viene el voto en el extranjero, el voto electrónico. Eso te iba yo a preguntar. Eso también nosotros lo tenemos contemplado, sobre todo el voto para los mexicanos en el extranjero. Se van a ampliar los espacios para que de manera presencial en los módulos consulares puedan acudir. Eso sí se puede modificar dentro de las leyes secundarias. Eso podríamos modificarlo en leyes. ¿Y cómo quedaría? Según la propuesta. Bueno, derecho ganado no es derecho perdido. Tendríamos que el voto en el extranjero se garantiza a las mexicanas y mexicanos que radican por cualquier motivo, eso está garantizado. Tuvimos el ejercicio en la elección ordinaria con 23 sedes consulares. No tenemos hoy si vamos a continuar con las 23, estamos viendo ampliar ese derecho, pero podemos también ampliar ese derecho utilizando la tecnología. Esto es el voto electrónico. Ajá. Ok. ¿Y cómo se...? Bueno, ahora se va a promover, según esto, la participación ciudadana en el proceso electoral, y podemos invitar al voto cualquier persona, siempre y cuando no digamos por qué partido votar. Yo recuerdo, pues hace mucho tiempo,
yo grababa algunas cápsulas en las que invitaba al voto, haciendo la reflexión de lo importante que era votar, etcétera, y se estaban repitiendo en diferentes horarios, y algunas personas también lo hacían, sin decir obviamente por quién votar, pero haciendo la conciencia de esto. Llegó el momento que ya no se podía hacer, ya no podía uno invitar a votar. Con esta propuesta tengo entendido que ahora sí podemos, Gregorio, ya invitar cualquier persona a votar en las elecciones. Bueno, sí, se puede hacer la invitación, como bien lo dices, sin decir por qué partido. O sea, los medios de comunicación siempre han tenido, como lo menciona el consejero Montaño, esa libertad, o sea, para hacer la difusión. Llegó un momento en que nos dijeron que no podíamos. No, bueno, quizá te refieres a este proceso inédito de la elección judicial, porque ahí sí estaba muy antes, de antes. Sí. No, los medios de comunicación pueden hacer este llamado a la ciudadanía en general. Tenía que ser nada más lo que estaba dispuesto dentro de los spots. Sí. No. Ese espacio que otorgan ustedes precisamente de manera gratuita, porque así es, que para que se puedan, no solo son los promocionales del órgano electoral, sino también hay que decirlo, de los partidos políticos, ¿no? Es un espacio de tiempo que ya tenemos fijado. Si bien es cierto que se reduciría en esta ocasión, es la propuesta que se reduzca efectivamente ese espacio que se brinda precisamente para la difusión, 35, que sería de 35, de 48 actualmente a 35. De 48 a 35. Sí, se reduciría, habría menos tiempo del que se otorga efectivamente ahorita a los partidos políticos, a ese porcentaje que ahorita aquí nos da cuenta el licenciado Greg. A ver, la promoción institucional, de los partidos políticos es distinta. Invitar a votar, bueno, sin que haya una consigna de un partido político o un candidato, es distinto. O sea, ¿qué ha pasado con los medios de comunicación? Tú entrevistas a una persona y se te pide, es un imperativo que tú tienes que brindar equidad. Por eso en el caso del Poder Judicial, y con mucho respeto y también con razón, algunos espacios decían, es que si entrevisto uno toca entrevistar a todos y son 20 o 30 candidatos, ahí se me va mi programa de la semana, ni siquiera de un día. Claro. Los programas que son diarios. Porque tiene que haber equidad en la contienda. Entrevistas a uno, tienes que brindarle el espacio en los mismos términos a otra candidatura que aspire por el mismo cargo. O lo que hicieron algunos en el proceso judicial fue, mejor no entrevisto a nadie. Eso fue lo que hicimos nosotros. Para que haya equidad, y es válido. Exceptuando a los candidatos a la presidencia de la República, los candidatos a la gobernatura del Estado y a la presidencia municipal de la capital. Sí. De ahí en fuera, no. A mí me tocó, entre el reportaje, entrevistar a los candidatos a las 17 presidencias municipales, a las diputaciones locales, por 4 o 5 partidos. Era una locura. Vaya, incluso en algún momento lo que dijo, bueno, se reduce a 5 minutos por candidato y traigan su mensaje. No era entrevista, traigan su mensaje de 5 minutos, a los 5 minutos y el que sí. Pero llegó el momento en que eso era, perdón que se los diga de esa manera, aburrido. Y no jalaba. Entonces dijimos, bueno, no, se acabó. Vamos a entrevistar nada más a los que les acabo de mencionar. Y bueno, con el dolor del corazón, decirle a todos los demás que no. Hoy, ¿cuántos partidos políticos son? Bueno, acuérdate que también ya ahorita hay solicitudes de los que hay ahorita. De nueva creación. Los que tenemos en la mesa está en orden de cómo iniciaron el PAN, el PRI, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, son los y Morena, por supuesto, son los partidos que están ahorita en la mesa federal. Entonces, ya, pero también hay partidos locales en el caso también de los estados, ¿no? ¿Y si hay independientes?
¿Cuándo acabas? O sea, ¿qué programa te da? ¿Cuántas horas necesitas en cada programa? Quien tiene un programa de media hora, ¿cómo le hace? Es correcto. Es correcto. Pero bueno, ahora en esta propuesta de reforma, tú, si me permites comentarlo, ya en el tema de democracia participativa, la propuesta es que se faculte a servidores públicos a promover estos mecanismos con imparcialidad y neutralidad, cosa que actualmente no ocurre. No pueden los servidores públicos involucrarse en lo que es la democracia participativa, que tenemos nosotros estos mecanismos precisamente en la ley electoral. El plebiscito, referéndum, únicamente no pueden involucrarse ningún servidor público a promover este tipo de eventos. La violencia política de género, ¿cómo se aborda en la reforma electoral? Y que seguramente va a pasar en las leyes secundarias. Ha habido muchos avances, falta mucho por hacer. Lamentablemente todavía vemos a diario este tipo de situaciones que se dan en todas las esferas y en todos los ámbitos, no solo de la administración pública, sino también privada. Para esto, a nivel interno, el instituto tiene sus mecanismos, hablo interno. Hay una área que se llamamos Hassel, que es donde se reciben todos los procedimientos de quienes denuncian algún tipo de violencia que consideren que sea de género, a nivel interno del INE, para que conozcamos el INE. Pero por supuesto, los partidos también tienen estas instancias para poder dirimir lo que son conflictos que tienen que ver con violencia de género. Por eso todos están obligados a tener un área de género. Pero bueno, esto también trasciende. Y bueno, acuden luego también a las instancias jurisdiccionales. ¿Y esto lo trata esta reforma? A ver, lo que te comenté es... para evitar la violencia contra las mujeres, la violencia política contra las mujeres en razón de género, principalmente en campañas políticas, pero digo, no es el único momento en que se da, buscamos es la regulación tanto de las redes sociales, y hoy la propuesta es que también exista la regulación de la inteligencia artificial. Como te mencioné, en el anonimato es donde se agrede a las mujeres, ¿sí? Y bueno, hay que actuar con mecanismos, con celeridad, con prontitud, porque de nada sirve suspender una campaña de desprestigio contra una mujer que está participando en una candidatura si nosotros lo hacemos de manera dilatoria, ¿no? Lo que tiene que hacer es atenderse con prontitud, de manera cautelar, de manera preventiva, porque lo que se busca es la menor afectación a la imagen de la persona que está participando en una candidatura, porque esto se ha dado frecuentemente en las campañas políticas. Y bueno, si hay un espectacular o una publicación que está lesionando a una mujer, se debe atender con prontitud, es suspenderlo y evitarle un daño a la imagen de la persona, en este caso una mujer que está participando por una candidatura. Supongo que están contentos porque no se van a mover las prerrogativas, no se va a mover el financiamiento al Instituto Nacional Electoral de ninguna manera. Bueno, el tema de los recursos hacia el Instituto Nacional Electoral, yo creo que eso es un tema que nosotros estamos exponiendo en la mesa, el por qué la necesidad de los recursos, porque tenemos temas de capacitación, como te mencioné, de credencialización, educación cívica. ¿Está en riesgo que se pierda el presupuesto? No, el presupuesto no se pierde, lo que puede hacer la reducción del presupuesto. ¿Y eso se puede hacer? Eso sí leyes secundarias. Entonces sí les pueden todavía... y ese es un debate que todavía están dando. Yuy, lo que tenía que hacer el INE, que es entregar nuestra propuesta, que se recogió de las voces de las delegaciones, de las 32 delegaciones en el país, de las 300 juntas distritales, y también de los institutos locales, porque
Con ellos armonizamos precisamente la propuesta, recogimos de lo local las experiencias que habían tenido, y eso ya lo hicimos. Ya lo presentamos ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Ahí fue un documento público. Ya hoy nos queda ver de cómo va avanzando o cómo van avanzando los acuerdos políticos en los cuales nosotros no podemos participar, solo podemos sugerir, podemos advertir conforme a lo que veamos el desarrollo del debate, de los consensos, de los acuerdos, de qué es lo que va a prevalecer finalmente en la reforma, si consideramos que es algo que pudiera vulnerar o lesionar en la actuación del Instituto Nacional Electoral, que iría en detrimento de la democracia de este país, es hacer la sugerencia todavía, dijéramos ya por alcance, porque el documento ya fue presentado. Fue un documento muy extenso, y es en base a toda la experiencia que pudimos recabar, como te dije, a lo largo y ancho del país. Ya hoy está en manos de los legisladores, y hay algo que hay que dejar claro. El INE no legisla, el INE no va a hacer la reforma electoral, el INE va a aplicar la reforma con los cambios que decide el constituyente. O sea, nosotros, como fue en el Poder Judicial, en la elección del Poder Judicial, nos pasaron, esta es la reforma, así la tienen que implementar. Lo que nosotros consideramos que podíamos normar, algunas lagunas que estuvieran en nuestras facultades, lo logramos adecuar mediante acuerdos de Consejo General, pero no es legislar. O sea, la reforma como venga, pues nosotros tendremos que adecuarnos a ella, pero estamos en tiempo, por supuesto, de sugerir de manera muy respetuosa a quienes tienen esta decisión, esta alta responsabilidad, de lo que consideramos que debe de mantenerse para que podamos seguir con este sistema nacional electoral. Regresando con la elección del Poder Judicial, ¿se va a hacer en forma simultánea con las elecciones normales? La propuesta es no, creo que ya ha sido recibida de manera con simpatía mayoritaria, y se iría para el 2028. No hay la capacidad operativa para llevar a cabo los dos procesos electorales. Y está discutido, está decidido. Tiene la simpatía de que se vaya al 2028. Y yo creo que podemos ir anunciando que ya es un tema discutido, como tú bien señalas, y en el 2028 tendríamos la elección del Poder Judicial, que aquí hay algo importante que comentarlo. Se tendría que elegir en el 2027 a los magistrados de la Sala Superior. Y entonces, si se va al 2028, habrá que hacer ahí los acuerdos o ajustes para que se les prolongue la periodicidad a quienes hoy están en funciones, porque ya no se llevaría a cabo en el 27. Vaya. A ver, yo quiero preguntarle al licenciado Gregorio Aranda, que está recién estrenado, pendientes que quedaron y que tienen que ver de inmediato en la delegación del Instituto en Tabasco. Pues pendientes como tal no, porque la dinámica de la institución es los asuntos siguen su curso normal, pero así como que algo pendiente no. Lo que sí está incluso desde el año pasado y que podría inscribirse en este contexto de pendiente, llamémosle así, es que para este proceso electoral que hasta ahorita, como lo ha mencionado el consejero, pues se iniciará en la primera semana de septiembre próximo, viene la renovación de la integración de los consejos locales y distritales, y precisamente el mes que entra se tiene previsto que salga la convocatoria para reclutar a quienes eventualmente integren los consejos locales, porque aquí en el Consejo Local del INE Tabasco
De las 6 consejerías, 5 ya concluyeron el número máximo de procesos a los que tienen derecho por ley, que son hasta 3 procesos electorales. Entonces, estará emitiéndose el mes que entra la convocatoria respectiva. Reitero, ya fue aprobado desde agosto del año pasado por el Consejo General los lineamientos y el cronograma para atender esto. Entonces, ese sería uno de los ¿Cómo temas. los eligen o cómo los escogen? Se abre una convocatoria pública donde los aspirantes presentan su expediente, su currículum, su trayectoria. Es un trabajo como cualquiera en el que también hay una remuneración. Se le llama dieta, o sea, no son empleados propiamente del INE, sino que al ser, eso sí, órganos temporales, los consejos locales y distritales, se les otorga una dieta de asistencia, llamémosle así, y porque ellos siguen a la par con sus actividades ordinarias. Un ejemplo, un profesor que cumple con los requisitos legales, administrativos, puede ser designado consejero, pero no tiene que renunciar a su actividad sustantiva, digamos, de la cual vive. Y otro pendiente, no porque, digamos, no se haya realizado en la gestión anterior de aquí de la Delegación Tabasco, sino que es parte de los cronogramas establecidos, es la credencialización de las personas que se encuentran en prisión, no solo las que están en prisión preventiva, sino incluso las personas que ya tienen una sentencia firme, que puedan tener derecho a su credencial para votar como medio de identificación. Es decir, no podrán votar los que tengan ya una sentencia firme, pero sí pueden tener derecho a obtener la credencial, y en los próximos días, a través de la delegación, estaremos contactando a las autoridades penitenciarias para la suscripción de un convenio de coordinación para hacer efectiva esta credencialización. Jorge, ¿en riesgo la democracia con estas modificaciones o con esta reforma dentro de las leyes secundarias? No. Toda reforma parte de la experiencia anterior. Todo proceso es distinto uno del otro. Lo que se busca es aprender la experiencia y consolidar efectivamente la democracia. Retroceso, no. Por ello, creo que hubo foros ciudadanos para que se escucharan las voces, y bueno, lo que hoy tenemos que ver es que se materialice de manera adecuada y correcta lo que se planteó por la ciudadanía y bueno, por académicos, estudiosos de la materia electoral, buscando consolidar la democracia, no llevarla a un riesgo. Un riesgo, no, yo creo que las voces críticas son bienvenidas. Lo que se busca es eso, construir, no que haya una reforma a rajatabla, una reforma a modo. Yo creo que es una reforma consensada, dialogada, pero como bien se señalamos, bueno, esa es la primera intención de buscar una reforma constitucional, de no obtenerse, y tendrían que ir con unas modificaciones a través de una mayoría simple, pero bueno, el impacto también es distinto de una constitucional a una reforma de carácter legal. Hay cosas que para modificarse, que son de mayor envergadura, de más profundidad, esas se requiere, como ya lo mencionamos, una mayoría calificada. Acá es una mayoría simple, pero la democracia, atentar a la democracia, o que esté en riesgo la democracia, no. Jorge, te agradezco mucho. Es el consejero del INE, Jorge Montaño Ventura, que ha aceptado estar esta tarde platicando con nosotros. Muchas gracias. Si me permitirías nada más referirme aquí, hay unas anotaciones que tuve y que creo que las hago a nombre del Instituto Nacional Electoral, con independencia de la decisión que tome el constituyente de nuestro país. Esto es la Cámara de Diputados. El INE está preparado para cualquier reforma que apruebe el Congreso, siempre que sea con profesionalismo y legalidad. Más allá del debate político, el INE va a seguir garantizando elecciones libres y auténticas. Y lo más importante es que cualquier reforma electoral fortalezca la confianza ciudadana, garantice elecciones libres y, por supuesto, que se siga preservando la integridad del voto. Y voy a concluir. Son anotaciones que hice de carácter político.
Las reglas pueden cambiar, pero los principios democráticos deben mantenerse. Esos son intocables. La certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la objetividad y la máxima publicidad. Por eso creo que no estaría en riesgo la democracia. La autoridad electoral seguirá siendo un órgano autónomo, así ya se anunció, y no está propuesta la inviolabilidad de su autonomía dentro de esta reforma. Esa es la garantía que tendremos de que la democracia no estará en riesgo. La organización de las elecciones compete al órgano administrativo, en este caso federal, el Instituto Nacional Electoral. Que tenga la ciudadanía la confianza en que, en cuanto compete a organizar elecciones por parte del Instituto Nacional Electoral, las hacemos y las hacemos bien. Vivamos la democracia. Muchas gracias, Jorge, de nueva cuenta. Y también muchas gracias al licenciado Gregorio Aranda Acuña, delegado del INE aquí en Tabasco. ¿Quieres agregar algo, Gregorio? No, pues que estamos a la orden aquí en la delegación y con toda la apertura para dialogar con las autoridades electorales locales y por supuesto también con los partidos políticos. De hecho ya enviamos un comunicado de presentación e invitándolos a este diálogo. ¿Al Instituto Estatal? Bueno, con el Instituto Estatal también por supuesto, y ahí es una labor de coordinación porque hay ciertas atribuciones del INE en materia de elecciones locales. Entonces seguiremos trabajando de manera coordinada y con los partidos políticos, por supuesto, también las puertas están abiertas porque uno de los fines establecidos en la ley, en la LEGIPE, es que el INE contribuye al fortalecimiento del régimen de partidos políticos. Gracias, consejero. Son las 5:34.